Hola, entonces continuamos con esta sesión. Habíamos comentado que los detergentes tenían esta estructura, una sección hidrofóbica, perdón, que es muy afín a la suciedad, y la parte hidrofílica, una cabeza polar, ¿cierto?, que es afín al agua. Entonces los primeros detergentes que se formularon para las primeras lavadoras, ¿cierto?, eran un derivado de carboxilato, ¿ya? Este grupo, ¿ya? Y cuando el agua tenía altas, alto contenido de calcio y magnesio, es decir, era un agua dura, el calcio desplazaba el sodio acá, o el magnesio desplazaba el sodio acá, y se formaba un precipitado. ¿Ya? Este precipitado quedaba incrustado en la ropa y eso producía un inconveniente porque obviamente nosotros esperamos que la acción del detergente es sacar la suciedad y no que se incruste, ¿cierto?, en el, en el en el tejido, ¿cierto? Entonces los fabricantes de lavadoras, ¿cierto? Empezaron a sintetizar unos ligandos, ¿ya? Que se llamaron soportes, se llaman soportes de los detergentes, y que efectivamente tenían una gran afinidad con el calcio o con el magnesio. Aquí hay dos, el tripolifosfato, conocido como el TPP, y el nitrilo triacetato, el NTA. ¿Ya? Entonces, estos ligandos se agregaron a la formulación del detergente y en presencia de agua dura, estos ligandos actuaban inmediatamente con la presencia de calcio y magnesio presente en el agua y dejaban el detergente libre para su acción de limpieza. Y de esa forma, ¿cierto? Fue una primera solución práctica en en la eficiencia de los detergentes en presencia de agua dura en el lavado. Pero, y esto se usó un por un periodo bastante extenso. El problema es que como después del lavado, ¿cierto? Esa agua pasa al alcantarillado, ¿cierto? Y posteriormente pasa a una planta de tratamiento de agua servida y finalmente termina, ¿cierto?, en una fuente natural, ¿cierto?, como en un río, en un lago o directamente al mar. El problema es que la formación de estos complejos, como usted observa, tiene alto contenido de fósforo o de nitrógeno. Y eso son nutrientes para las algas, ¿ya? Por lo tanto, cuando estos complejos, ¿cierto?, llegaban a una fuente natural como un lago, como un río, ¿cierto?, había una eh, explosión, ¿cierto?, en el crecimiento de las algas. Y por lo tanto, en un lago, ¿cierto?, que al principio podría ser muy cristalino, con los años, ¿cierto?, se transformaba en un pantano. Y eso se conoce como el fenómeno de la eutrofización, que es un fenómeno natural, pero que tarda muchos años, miles de años. Y producto, ¿cierto?, de la emisión de estos contaminantes, por así decirlo, a las aguas, terminaron por acelerar este proceso natural y al final un lago, ¿cierto?, que era muy cristalino al principio, terminaba con los años o con las décadas en un pantano. Y eso ocasionó un problema ambiental bastante importante. Ahora los detergentes no utilizan estos aditivos, estos soportes, debido al impacto ambiental que ellos ocasionaron, y básicamente los actuales detergentes de ropa tienen este grupo, ya dejan de ser carboxilatos, sino que estos grupos sulfonatos, aquí están, y que pueden unirse al calcio y magnesio, pero no forman precipitados, son bastante solubles y por lo tanto, y no interfiere, ¿cierto?, en la acción de limpieza del detergente. Por lo tanto, ya hay una solución práctica frente a este inconveniente en el uso, ¿cierto?, de estos complejos, ¿cierto?, que se formaban, estos son complejos de coordinación, ya, pero que lamentablemente tenían en su estructura fósforo y nitrógeno, que eran buenos nutrientes para la vegetación acuática, principalmente las algas. Bueno, y como todo orden de cosas, que hay que hacer un comentario cuando el hombre trata de solucionar un problema práctico, con los años se da cuenta de las consecuencias que ello tiene, ¿ya?
Esto es un ejemplo muy característico. Pero hay un ejemplo mayor que tiene que ver con, por ejemplo, con la emisión de los gases de efecto invernadero, principalmente en el CO2. ¿Ya? Ustedes saben que el CO2 es producto de la combustión de los combustibles fósiles. Cuando eh, por alrededor de 1700, cuando se produjo la revolución industrial, ¿cierto? Por la primera máquina de vapor, nadie pensó en ese tiempo, y tampoco no existía la tecnología como para poder determinar las consecuencias de las emisiones de esos gases, cuando se quemaba el carbón, cuando se quemaba, después utilizaron el petróleo, hasta ahora. Pero en ese tiempo nadie se visualizó o tuvo la visión de que estos gases que se emitían producto de la quema de estos combustibles iban a ocasionar efectos ambientales tan severos, que ahora estamos sujetos, ¿cierto? Ya lo estamos palpando de las consecuencias que que se desencadenó justamente por toda nuestra tecnología, sobre todo está basada en la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, cada vez que cuando uno innova, ¿cierto?, un producto nuevo, generalmente lo que se hace es determinar qué consecuencias tiene si hay un efecto secundario, así como las drogas, cuando uno consume una droga, ¿cierto?, para aplacar ciertos síntomas, también tiene que tener la precaución de que esta droga no tenga efectos secundarios. ¿Ya? Este es un ejemplo de las innovaciones del hombre que justamente por solucionar un problema se genera con el tiempo un problema adicional que puede ser mucho peor, mucho peor. Pero aquí hay algo más positivo, que son los agentes antitumorales de platino, que son complejos de coordinación. Usted lo ve, aquí tenemos, son cisplatino, porque recuerden que los ligandos están ordenados en forma, todos están en un mismo lado, ¿ya? Y se usaron como, estos son los ligandos, y aquí tenemos ya el complejo acá, está unido un ligando más complejo, ¿cierto? Pero tiene conformación sí porque los cloros, si se fijan, tienen un mismo lado, lo mismo que los grupos amino, ¿ya? Y estos se usaron como agentes antitumorales, es decir, como agentes contra ciertos tumores, ¿ya? En 1960, muchos científicos, algunos investigadores estaban utilizando el efecto del campo eléctrico sobre ciertos tumores. Y se dieron cuenta que en los electrodos de platino, el crecimiento del tumor, el crecimiento celular se detenía, ¿ya? Entonces inmediatamente se dieron cuenta que el platino del electrodo en el cultivo se formaba un complejo, un cisplatino, así le llamaron, y este cisplatino ingresaba a la pared celular con facilidad y después hacia el núcleo y se acoplaba a la cadena del ADN. Una vez acoplado a la cadena del ADN, se producía la no replicación de la cadena y posteriormente, y consecuencia de aquello, ¿cierto? El crecimiento celular se detenía. Entonces, inmediatamente los científicos extrapolaron, ¿cierto?, de que estos complejos podrían ser como antídoto a prevenir o a atacar, ¿cierto?, los tumores, ciertos tumores del organismo, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra figura donde está, si nosotros hacemos un zoom, ¿ya?, vemos que el complejo de platino se une en esta unidad de guanina en la cadena del ADN y al unirse, ¿cierto?, ya el, el ADN ya no podía replicarse, por lo tanto el crecimiento celular del tumor se detenía. Bien, pero el problema de el uso de estos complejos en el organismo que atacan al riñón, ¿ya? Y también, aparte de introducirse en una célula que es maligna, también puede introducirse en una célula benigna, ¿ya? Porque estos complejos tampoco son selectivos. Ellos entran a la pared celular y se acoplan a cualquier cadena de ADN que encuentren en el núcleo, ¿cierto?, de la célula. Entonces esto afecta tanto a las células benignas como malignas y por lo tanto los complejos no discriminan como nosotros los humanos, ¿cierto? Ellos inmediatamente eh,
van en búsqueda del primer ADN que se encuentren en el camino. Entonces, una solución para ello era inyectar directamente en el tumor, ¿ya? Pero es algo más complicado, pero se dieron cuenta también que afectaba al riñón, es decir, habían efectos secundarios y por eso el uso de estos complejos como antitumorales, perdón, eh, dejó de realizarse. Pero fue una muy buena iniciativa en un momento dado. Bueno, estas son algunas aplicaciones de los complejos de coordinación, ¿ya? Y también algunos complejos de coordinación están presentes en la naturaleza. Vamos a ver dos ejemplos de aquello. Una en la respiración celular, tiene que ver con la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula bastante grande, usted se da cuenta, y si usted mira con atención, ve unos discos que hay unos hierros, y estos discos corresponden a esta estructura, ¿ya? Que es un anillo, una porfina, que en su interior tiene un átomo de hierro, ¿ya? Estos se encuentran en la sangre, ¿cierto? En los glóbulos rojos, ¿ya? Y la hemoglobina lo que permite es que el oxígeno que nosotros respiramos, ¿cierto? El oxígeno se coordina con el hierro y esto a su vez va al cerebro, ¿ya? Y, eh, y se libera, ¿ya? Por eso es importante que estemos permanentemente oxigenados porque el oxígeno es vital no solamente para la respiración, sino que es vital para que llegue al cerebro, ¿ya? Eh, entonces, este es un ejemplo de la química coordinación, pero que está asociada a los sistemas biológicos, ¿ya? Entonces, en este campo, que se llama la bioinorgánica, se unen dos campos, la biología con la inorgánica, ¿ya? Así se llama. Y esto es un claro ejemplo de un complejo de coordinación en sistemas vivos, ¿ya? El problema de la hemoglobina es que el hierro también es muy afín al monóxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, cuando una persona se intoxica con monóxido de carbono, el monóxido desplaza el oxígeno porque es muy afín al hierro, se une a través del átomo de carbono, el monóxido, y como no llega oxígeno al cerebro, la persona sufre mareos, vómitos y puede perder la conciencia y hasta ahí nomás llega, ¿ya? Vamos a hacer otra pausa y volvemos finalizando, ¿cierto?, las aplicaciones de los compuestos de coordinación.